¿Imaginas criar a un hijo durante 18 años, amarlo como tu propia sangre, y descubrir que nunca fue tuyo? Esta es mi historia, y si eres padre, te va a partir el corazón, pero necesito que la escuches hasta el final, porque lo que aprendí puede cambiar tu vida también. Durante 18 años creí que estaba criando a mi hijo, hasta que descubrí que todo había sido una mentira elaborada por mi esposa y mi mejor amigo. El niño que yo amaba como mi propia sangre nunca fue mío, y ellos lo sabían desde el primer día. Todo comenzó cuando tenía 28 años. Mi esposa Carla y yo llevábamos 3 años casados, y queríamos formar una familia. Habíamos estado intentando tener un bebé durante casi un año sin éxito. Yo empezaba a preocuparme, pero Carla siempre me tranquilizaba diciendo que estas cosas toman tiempo. Una mañana Carla me despertó llorando de la emoción. Tenía una prueba de embarazo en las manos y estaba positiva. No podía creer la felicidad que sentí en ese momento. Iba a ser papá. Abracé a mi esposa y le prometí que sería el mejor padre del mundo para nuestro bebé. Los 9 meses pasaron volando. Yo acompañaba a Carla a todas sus citas médicas. Le compraba todo lo que se le antojaba, y por las noches le hablaba al bebé a través de su panza. Tenía tantos planes para cuando llegara mi hijo. Le enseñaría a jugar fútbol, a andar en bicicleta, a ser un hombre de bien. Cuando nació Mateo, fue el día más feliz de mi vida. Era un bebé hermoso, con ojos claros y una sonrisa que me derretía el corazón. Desde el primer momento que lo cargué, supe que daría mi vida por él. Era mi hijo, mi sangre, mi todo. Los primeros años fueron increíbles. Mateo era un niño inteligente y cariñoso. Yo trabajaba duro para darle todo lo que necesitaba, pero siempre sacaba tiempo para estar con él. Los fines de semana íbamos al parque, jugábamos fútbol en el jardín, y por las noches le leía cuentos antes de dormir. Mi mejor amigo Roberto siempre estuvo muy presente en nuestras vidas. Era el padrino de Mateo y lo visitaba constantemente. A veces pensaba que se tomaba demasiadas libertades con mi hijo, pero Carla siempre me decía que Roberto solo quería mucho al niño porque éramos como hermanos. Conforme Mateo fue creciendo, mi amor por él se hacía más fuerte cada día. Era mi pequeño compañero de aventuras, mi orgullo, la razón por la cual me levantaba cada mañana con ganas de trabajar duro y ser mejor persona. Pero todo cambió cuando Mateo cumplió 10 años. Empecé a notar que se parecía mucho a Roberto. Tenían los mismos ojos, la misma sonrisa, incluso algunos gestos eran idénticos. Al principio pensé que era coincidencia, pero la semejanza era cada vez más evidente. Una noche le comenté a Carla mis observaciones. Ella se puso muy nerviosa y me dijo que estaba imaginando cosas, que Mateo se parecía a mí cuando era niño. Incluso me mostró fotos mías de pequeño para convencerme. Yo quería creerle, pero la duda ya estaba sembrada en mi corazón. La inquietud me carcomía por dentro. Decidí hacerme una prueba de paternidad en secreto. Tomé una muestra de saliva de Mateo mientras dormía y fui a un laboratorio privado. Cuando me entregaron los resultados, mi mundo se vino abajo. La prueba decía que yo era el padre con 99.9% de certeza. Me sentí culpable por haber dudado. Le pedí perdón a Dios por haber desconfiado de mi esposa y de mi hijo. Guardé los resultados y nunca le dije nada a Carla. Pensé que era mejor olvidar esas dudas tontas y concentrarme en ser el mejor padre posible. Los años siguieron pasando, y mi relación con Mateo se hacía más fuerte cada día. Él me veía como su héroe, su ejemplo a seguir. Íbamos juntos a pescar, a los partidos de fútbol, y hablábamos de todo como padre e hijo. Yo estaba convencido de que tenía al mejor hijo del mundo. Cuando Mateo cumplió 15 años, las cosas comenzaron a cambiar nuevamente. Roberto empezó a actuar de manera extraña. Parecía más nervioso cuando estaba conmigo, y a veces lo sorprendía mirando a Mateo con una expresión que no podía descifrar. Carla también estaba más tensa, como si estuviera guardando algún secreto. Una tarde llegué temprano del trabajo y encontré a Roberto y Carla hablando en susurros en la cocina. Cuando me vieron, se callaron inmediatamente y pusieron caras falsas de normalidad. En ese momento supe que algo estaba pasando. Esa noche confronté a Carla. Le dije que sabía que me estaban ocultando algo y que quería la verdad. Ella lloró, me negó todo, y me acusó de estar paranoico.
Pero yo ya no le creía. La confianza que había tenido en ella durante todos esos años se estaba desmoronando. Durante las siguientes semanas observé cada movimiento de Carla y Roberto. Noté llamadas telefónicas secretas, miradas cómplices y una tensión en el ambiente que antes no existía. También me di cuenta de que Mateo había empezado a pasar más tiempo con Roberto, como si él fuera su verdadero padre. Entonces llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Una mañana, mientras limpiaba el estudio de Carla, encontré unos papeles escondidos en un cajón. Eran los resultados de una prueba de paternidad, pero no eran los que yo había hecho. Estos resultados mostraban que Roberto era el padre biológico de Mateo, con 99.9% de certeza. Mi mundo se derrumbó por completo. Las manos me temblaban mientras leía esos papeles una y otra vez. Todo empezó a tener sentido. La semejanza física, las visitas constantes de Roberto, la nerviosidad de Carla, todo había sido una mentira gigantesca. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que la prueba que yo había hecho años atrás había sido falsificada. Carla había descubierto mis sospechas y había manipulado los resultados para engañarme. Durante todos esos años había estado viviendo una mentira, criando al hijo de otro hombre. Esa noche esperé a que Carla llegara del trabajo. Cuando entró por la puerta, le mostré los papeles. Su cara se puso pálida y comenzó a llorar. Ya no podía seguir mintiendo. Me confesó que había tenido una aventura con Roberto antes de que nos casáramos, y que cuando se embarazó, no sabía quién era el padre. Me dijo que cuando nació Mateo y vio que se parecía a Roberto, supo la verdad. Pero ya estábamos casados, y yo estaba tan feliz de ser padre que decidió guardar el secreto. Roberto también sabía la verdad, pero había aceptado mantenerse callado para no destruir nuestro matrimonio. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que amaba y en quien había confiado durante tantos años, me había engañado de la manera más cruel posible. Y mi mejor amigo, el hombre que consideraba como un hermano, había sido cómplice de esa mentira. Le pregunté sobre la prueba falsificada que me habían mostrado años atrás. Carla me confesó que cuando se dio cuenta de que yo sospechaba, le pidió ayuda a un amigo que trabajaba en un laboratorio. Él falsificó los resultados para que pareciera que yo era el padre. Una semana después confronté a Roberto. Al principio trató de negarlo, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó. Me pidió perdón. Me dijo que se había arrepentido todos estos años, pero que no sabía cómo decirme la verdad sin destruir nuestras vidas. Le dije que ya no podía ser mi amigo, que había traicionado mi confianza de la manera más horrible posible. Roberto me suplicó que no le dijera nada a Mateo, que el niño no tenía la culpa de los errores de los adultos. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Durante las siguientes semanas observé a Mateo con otros ojos. Ya no veía a mi hijo, sino al hijo de otro hombre, pero al mismo tiempo, no podía negar el amor que sentía por él. Habíamos compartido tantos momentos hermosos, tantas risas, tantas conversaciones importantes. Un día Mateo se acercó a mí y me preguntó por qué estaba tan triste últimamente. Me preguntó si había hecho algo malo, si yo ya no lo quería. En ese momento me quebré. Este niño inocente me veía como su padre, me amaba incondicionalmente, y yo estaba considerando abandonarlo por algo que no era su culpa. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. Lo abracé fuerte y me di cuenta de que sin importar quién fuera su padre biológico, Mateo era mi hijo en todos los sentidos que realmente importaban. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Confronté a Carla y le dije que sabía toda la verdad. Le dije que nuestro matrimonio había terminado, que ya no podía confiar en ella nunca más. Pero también le dije que no iba a abandonar a Mateo. Le expliqué que Mateo había sido mi hijo durante 15 años y que seguiría siendo mi hijo el resto de mi vida. Que sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, yo no iba a castigar a un niño inocente por los errores de los adultos. Carla lloró y me suplicó que la perdonara, que podíamos superar esto juntos como familia. Pero yo ya había tomado mi decisión. El daño era demasiado grande, la traición demasiado profunda. Nuestro matrimonio había terminado. Le dije que me iba a mudar a un apartamento cerca de la casa, que quería seguir viendo a Mateo regularmente,
que él no tenía por qué saber la verdad hasta que fuera mayor y pudiera manejar esa información. Los siguientes meses fueron muy duros. Explicarle a Mateo por qué papá y mamá se estaban separando sin poder decirle la verdad fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Él estaba confundido y triste, pero yo le aseguré que esto no tenía nada que ver con él. Establecimos una rutina donde Mateo pasaba los fines de semana conmigo. Seguimos haciendo las mismas actividades de siempre. Íbamos al parque, jugábamos fútbol, veíamos películas. Poco a poco me di cuenta de que mi amor por él no había cambiado. Roberto trató de acercarse a Mateo varias veces después de la separación, pero yo se lo impedí. Le dije claramente que ya había hecho suficiente daño y que no iba a permitir que confundiera más al niño. Si quería ser parte de la vida de Mateo, tendría que esperar hasta que él fuera mayor. Hoy, 2 años después, puedo decir que tomé la decisión correcta. Mateo sigue siendo mi hijo en todos los sentidos que importan. Soy quien lo ha criado, quien le ha enseñado valores, quien ha estado ahí en los momentos importantes de su vida. La sangre no lo es todo. El amor, la dedicación y el tiempo compartido valen mucho más que cualquier prueba de ADN. Mateo me ve como su padre. Yo lo amo como mi hijo, y eso es lo único que realmente importa. Carla y yo mantenemos una relación cordial por el bien de Mateo, pero nunca volveremos a estar juntos. La confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Roberto desapareció de nuestras vidas. Escuché que se mudó a otra ciudad. A veces me pregunto si piensa en el hijo que nunca pudo criar, pero esa ya no es mi preocupación. Mi historia es la prueba de que ser padre va mucho más allá de la genética. Es estar presente, es amar incondicionalmente, es ser el ejemplo que un niño necesita para convertirse en un buen hombre. Mateo tiene 17 años ahora y está a punto de terminar la preparatoria. Está considerando estudiar ingeniería, y yo estoy muy orgulloso del joven en el que se ha convertido. Algún día le contaré la verdad, pero por ahora él solo necesita saber que tiene un padre que lo ama más que a nada en este mundo.